gente, bienvenidos a Infoland. Hoy vamos a hablar sobre compatibilidad entre componentes y todo lo que necesitamos saber para armar una buena PC y que no tengamos ningún problema. Lo primero que tenemos que preguntarnos cuando vamos a armar una PC es dos preguntas que tenemos que hacernos. La primera, ¿para qué la vamos a ocupar? Y la segunda, ¿cuánto queremos, cuánto podemos gastar? Estas son preguntas muy importantes y vamos a explicar por qué. ¿Para qué la vamos a usar? Esta pregunta es muy importante porque dependiendo para qué la ocupemos, vamos a necesitar unos componentes u otros. Por ejemplo, si es una computadora para diseño, es conveniente invertir en un buen procesador, si es una buena mother. Si es una computadora para gaming, es conveniente invertir en una buena gráfica. Y todo esto lo vamos a ir desarrollando en el transcurso del video. Recuerden que una PC es como una orquesta, todos los elementos deben estar relacionados entre sí, así que no sirve de nada comprar una buena gráfica con un procesador de gama baja. Si no se entiende lo vamos a explicar en el transcurso del video, por eso necesito que se queden hasta el final. ¿Por qué debe estar todo relacionado? Básicamente porque si no está relacionado se produce un fenómeno muy conocido que mucha gente ya lo habrá escuchado, que es el cuello de botella. El cuello de botella básicamente es cuando un componente limita a otro por su capacidad física, o sea, porque no puede más. ¿No entendiste? Vamos con un ejemplo. Como dije antes, todos los componentes deben estar relacionados entre sí. Por lo tanto, si nosotros, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que lo entendamos. Si nosotros compramos una gráfica muy de gama alta y tenemos un procesador de gama baja, el procesador va a estar trabajando a su 100%, es decir, a su máxima frecuencia. Este 100% no va a ser lo suficientemente alto para llevar la gráfica también a su 100%. Quizás el procesador que esté al 100% llega y alcanza por una cuestión física, o sea que no puede más el procesador que fue diseñado para trabajar a esa frecuencia y no puede más, llega a su 100% y de la gráfica quizás llega a un 30 o un 40% y el 60% restante de la gráfica va a ser desperdicio, que se traduce también en un desperdicio económico. Entonces podemos decir que este 60% que nos ocupa es desperdiciado y eso es el cuello de botella. ¿Cómo saber si mis componentes hacen o van a hacer cuello de botella en caso de que quieras comprar unos nuevos? Lo que yo recomiendo es mirar benchmarks, que son, en caso de que sea para juegos por lo menos, es muy recomendable mirar benchmarks o test. Si es para diseño ya tienen que ir a test de procesador y ese tipo de cosas más exigentes. Pero si es para juego lo mejor es benchmarks. Busquen en internet, hay un montón. Busquen con la configuración que ustedes desean y se fijan cómo interpretar los benchmarks, porque hay que saber leerlos. La mayoría de estos tests se realiza con el MSI Afterburner, por lo tanto el sistema gráfico que se va a ver en el juego es el siguiente. Bueno, ¿cómo leemos los benchmarks? Básicamente estamos probando Fallout 4, es un juego cualquiera, no importa. Arriba a la izquierda tenemos todos los indicadores de información. Tenemos que prestar atención. GPU, que es la tarjeta gráfica, tiene un porcentaje. Y más abajo tenemos la CPU, que también tiene un porcentaje. CPU, que es el procesador, en este caso ronda un 60-70% y la GPU está a su 100%. Entonces en este caso podemos decir que no hay cuello de botella. ¿Cómo sabemos si hay cuello de botella? Cuando el CPU está al 100% y la GPU no llega a su 100%. Por ejemplo, tenemos el CPU que está al 100% y una GPU que está a un 40%. Todo lo que falta es cuello de botella, por lo tanto no se aprovecha. En este caso no hay cuello de botella, por lo tanto se puede decir que el procesador aguanta una tarjeta gráfica un poco más potente de la que está usando ahora. Bueno, ya definimos lo que es el cuello de botella. No todos los componentes de una PC generan cuello de botella. Los componentes que generan cuello de botella son tres: el procesador, la RAM y la placa de video o tarjeta gráfica. Por lo tanto, una fuente de poder no se va a traducir en un rendimiento en la PC. La fuente de poder tiene un papel fundamental que lo vamos a describir más adelante. Una vez que explicamos bien lo que es el cuello de botella, volvemos a la pregunta principal: ¿para qué la vamos a ocupar? Esta pregunta es muy importante y la tienen que resolver ustedes para no derrochar dinero. ¿Por qué? Porque si necesitamos una PC de oficina que no se va a ocupar más para hacer trabajo de la facultad, para navegar en internet, no sirve de nada comprar un i9, por ejemplo. Entonces es muy importante tener bien en claro para qué la vamos a ocupar. Una vez que tengamos esa pregunta hecha, podemos seguir a la siguiente: ¿cuánto podemos gastar? Recomiendo muchísimo tener un presupuesto, o sea, un número aproximado, puede ser más o menos, pero un número para seguir los componentes. ¿Esto por qué lo digo? Porque hay muchísima variedad de precio, de marcas y de todo, entonces es muy fácil excederse del presupuesto o ir cambiando de componentes. Entonces, si queremos tener un control más finito del presupuesto, yo recomiendo muchísimo tener un presupuesto fijo y más o menos el total del precio girarlo por ahí. A lo que voy es que debido a la gran cantidad de componentes que hay y de precios, el precio total, el final de la computadora completa puede variar muchísimo.
Entonces si no tenemos un presupuesto estable, no vamos a saber controlar. Porque a medida que vamos investigando y con el tema, vamos a dar cuenta que podemos decir, ah no, pero por un poquito más de plata me compro este procesador, por un poquito más de plata me compro esta RAM. Y así vamos sumando y cuando nos dimos cuenta en el precio final, terminamos gastando mucho más de lo que deberíamos haber gastado y no es del todo necesario. Ya vamos a explicar qué partes son las que hay que invertir más y en las que hay que prestarle más atención. A raíz de esta pregunta tenemos otra pregunta que es: ¿cuánto tiempo quiero tener yo mi PC sin gastarle plata arriba, sin actualizar ningún componente? Esta pregunta se descarta automáticamente cuando tenemos un presupuesto medio bajo, ya que las aplicaciones, los juegos de computadora en general cada vez requieren hardware más pesado y al tener un presupuesto bajo no vamos a poder comprar un hardware muy poderoso, por lo tanto es obvio que vamos a tener que el día de mañana invertir en componentes nuevos más potentes. Al momento de armar una PC tenemos tips que pueden servir muchísimo y en qué tenemos que invertir o prestarle más atención para comprar. Una de las cosas, yo recomiendo dos. Una de las cosas es la fuente de poder. ¿A qué me refiero con una buena fuente de poder? Que esté certificada y que tenga un voltaje considerable, cosa de que el día de mañana podemos llegar a actualizar los componentes sin tener que pensar en actualizar la fuente de poder también. Y la otra cosa que me refiero es en una buena motherboard o placa madre, ya que estos dos componentes son los que nos van a permitir hacerle updates a la máquina o actualizar algún componente sin preocupar. Un error bastante común cuando queremos armar nuestra primera computadora, cuando estamos arrancando en todo esto del hardware, es querer ahorrar en la fuente de poder y en la motherboard. Esto es un error y voy a explicar por qué. Cuando nosotros compramos una buena fuente dura muchísimos años, una buena fuente dura muchos años, por lo tanto es un gasto que lo hacemos una vez y ya está. Convengamos que las piezas de hardware crecen muchísimo, económicamente hablando, con la inflación se las come, entonces siempre va a convenir mil veces comprar una buena fuente de poder y una buena mother y después ir actualizando componentes. Actualizamos el procesador, actualizamos la mother, cambiamos de RAM, pero seguimos manteniendo la mother y la fuente, que al fin y al cabo es difícil que se rompan y evolucionan muy bien con el tiempo. Lo que más va cambiando son los procesadores, las RAM y la tarjeta gráfica, porque como dijimos antes, las aplicaciones y los juegos cada vez piden más. Además, bajo el punto de vista económico, es muy importante comprar una buena fuente y una buena mother. ¿Por qué? Porque el día de mañana, si nosotros queremos actualizar a un nuevo procesador, los procesadores, algunos se alimentan con 4 u 8 pines. Hay modders que solamente tienen para alimentar de 4 pines. Por lo tanto, si necesitamos un procesador más potente, los más potentes se alimentan con 8 pines. Si nosotros necesitamos un procesador más potente y nuestra mother tiene solamente 4 pines, además del procesador, tenemos que comprar también una nueva mother que acepte ese procesador. Por lo tanto, tenemos que comprar un procesador y una mother, y toda la plata que gastamos en la mother la podríamos haber gastado en el procesador y no en la mother, si hubiéramos comprado una buena mother desde un principio. Y lo mismo pasa con la fuente. La fuente tiene una capacidad de un voltaje, un watts. Y si nosotros compramos una fuente bastante baja, una genérica, el día de mañana cuando actualicemos nuestros componentes, que lógicamente los componentes que más potencia tienen son los que más consumen en general, si nosotros actualizamos un procesador, por ejemplo, y vemos que nos queda corto de poder, tenemos que cambiar también la fuente. Y eso pasa lo mismo que con la fuente. La plata que gastamos en la fuente la podremos haber invertido solamente en el procesador y comprar un procesador más potente. Un ejemplo es el procesador, puede ser con la tarjeta gráfica, puede ser con la RAM, ya que también las mother, como dije antes, son muy importantes. ¿Por qué? Porque además del procesador que puede tener 4 u 8 pines, la RAM pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque tenemos 2 o 4 o 8 slot para poner RAMs, y a veces esto nos limita. No hay que olvidarse que la motherboard o la placa madre es la que comunica a todos nuestros componentes y la fuente es la que alimenta a todos los componentes. O sea, son dos componentes muy importantes. Si bien no se traducen en más FPS en un juego, son muy importantes. Sé que es tedioso porque uno cuando quiere armar una computadora quiere armar lo mejor que puede, y en caso de que sea juego para poder jugar y tener buenos FPS, pero háganme caso, vale muchísimo la pena porque el día de mañana solamente tenemos que prestar atención en los componentes RAM, tarjeta de video y procesador, que son los que definen el comportamiento de un juego. Otra duda bastante común es la compatibilidad entre marcas. A día de hoy, las marcas líderes en procesador son AMD e Intel. Cualquiera de las dos puede ir con cualquiera de gráficas, ya sea AMD o Nvidia. Es decir, que una gráfica Nvidia puede ir con un procesador AMD y una gráfica de AMD puede ir con un procesador Intel. Eso no pasa nada. Y lo mismo con las marcas de cada una. ¿Por qué? Nosotros podemos tener una mother, esto aplica para todos los componentes. Podemos tener una mother ASRock, un procesador AMD y una gráfica Nvidia,
que no va a pasar absolutamente nada. Siempre y cuando los componentes sean compatibles entre sí. Estamos hablando de marcas, o sea, entre marcas no hay ningún problema. Si bien entre marcas no hay problema, sí hay problema en compatibilidad entre procesadores, tarjeta de video, memorias RAM. Para entender todo esto, que es lo más lioso y lo que más miedo da, porque uno cuando va a comprar un componente no quiere que no le funcione, no quiere gastar plata al pedo. Yo lo que recomiendo, para entenderlo, por lo menos si sos muy nuevo, es ir a páginas que te permitan armar tu computadora. Por ejemplo, Compra Gamer, no me está pagando, ojalá. Por ejemplo, ir a Compra Gamer y ahí tiene esas páginas, y muchísimas páginas, tiene un apartado que dice arma tu PC. Ahí te va a elegir el procesador, los AMD Intel, y te va a mostrar todos los componentes compatibles con las cosas que vos vayas eligiendo. Con todos los componentes que vos vas eligiendo, se va adaptando a los que son compatibles. Otra opción es, que es un poco más tedioso también, es entrar a la página del fabricante de un componente específico y buscarlo y ver sus características. Por ejemplo, vamos a entrar a la página de AMD y vamos a ver que tenemos este procesador que tiene un socket AM4, como nos indica acá. El socket es donde se coloca el procesador en la placa madre, es decir, es una parte de la placa madre. El tipo de socket en este procesador, en este caso, es un AM4. Para ver si es compatible tenemos que ir a la página del fabricante de la mother y ver que tenga ese tipo de socket, o sea, AM4 en este caso. Y como vemos dice AM4, por lo tanto podemos decir que el procesador y esta mother son compatibles. El tema de compatibilidad entre componentes es muy complejo, muy largo, ya que también se involucran marcas, generaciones, porque hay generaciones más viejas, más nuevas, por ejemplo los sockets AM2, AM1, AM3, AM4. Por eso lo que yo recomiendo, y es lo más sencillo, por lo menos para comprender el mundo, es ir a estas páginas y revisar la compatibilidad entre componentes. Otra cosa que recomiendo mucho es, para arrancar de cero, es elegir la marca del procesador, si es AMD o Intel, ya que AMD o Intel, el socket, es decir, donde va el procesador, como dijimos antes, es distinto en cada marca. Eso sí hay que tener en cuenta. Por lo tanto, va a haber mothers para AMD y mothers para Intel. Una vez que tengamos definido qué marca queremos, tenemos que ir a la mother y elegir la mother. Una vez que elijamos la mother, la que más nos guste, la que más nos convenga, ir a la página del fabricante e ir al apartado donde se encuentra esa mother, donde nos muestra todas las características y las especificaciones de la mother. Allí nos va a decir cuál es el tope de frecuencia que acepta, si se puede o no hacer overclock, ya que en cada componente se puede o no hacer overclock. Esto en tema de los componentes, cada uno, hablando específicamente de cada uno, acá estamos hablando de compatibilidad muy general, por eso explicamos cada componente muy por encima, como para que entiendan de qué estamos hablando. Pero si quieren puedo hacer un video explicando cada uno de los componentes, lo podemos hacer en parte porque es muy largo, pero explicando cada uno de los componentes de una computadora. Así que bueno, eso fue todo. Si les quedó alguna duda, pregúntenme, yo se la respondo, no tengo drama. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, pónganle me gusta, suscríbanse, todo como siempre, y nos vemos en el próximo video. Adiós.